Buenos días, licenciada. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están todos? Buenos días, licenciada. Y buenos días. Bien, ¿usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Por aquí, mire. Pues vamos a platicar hoy con relación a la clasificación de los procesos laborales. Entonces, en primer lugar, vamos a ver lo que es el ordinario individual, ¿verdad? De la clasificación, el ordinario laboral y ordinario individual también, y su naturaleza, ¿verdad? Entonces, tenemos como el juicio ordinario de trabajo, que está regulado en nuestro código de trabajo, ¿verdad? Y este es un tipo de proceso de cognición, ¿verdad? O de conocimiento. Cuando se inicia un proceso, no hay ninguno anterior, entonces es de conocimiento porque lo va a conocer por primera vez un juez, ¿verdad? Porque este tiende a declarar el derecho el derecho que tiene una persona, ¿verdad? De reclamar contra la otra. En este caso podría ser el trabajador que va a reclamar sus prestaciones al patrono. Entonces hay tipos de procesos, ¿verdad? Que comprenden los juicios del conocimiento. Está el juicio ordinario laboral, que se dan preferentemente los procesos, también hay procesos de condena y los procesos meramente declarativos. Entonces, cuando hay un proceso de se inicia un proceso, ¿verdad? En este caso un juicio ordinario de trabajo, entonces al final el juez siempre va a dictar una sentencia, ya sea una sentencia donde está condenando al patrono para que pague, ¿verdad? O puede ser que lo absuelva, ¿verdad? Porque no se comprobó que era trabajador, y entonces pueden ser los dos tipos de sentencia que pueden haber. Entonces también tenemos que hay procesos de conocimiento laboral que se diferencia de los procesos de conocimiento de derecho civil, ¿verdad? También por los principios formativos que ya vimos algunos principios anteriormente, ¿verdad? Entonces, tenemos el juicio ordinario de trabajo, que está derivado de la singularidad de los principios, que son los que se enuncian también, que hemos enunciado y se van a pronunciar más adelante. Entonces, este es un proceso de principio dispositivo, porque el juez tiene amplias facultades de la dirección y la marcha de este proceso, impulsándolo también de oficio o produciendo las pruebas, ¿verdad?, dentro del proceso.
también completando las pruebas aportadas por los litigantes y teniendo también contacto con las partes y las pruebas. Entonces el juez se van dando los principios que ya vimos, ¿verdad? Cuando tenemos el principio de inmediación y otros procesos, ¿verdad? De la recepción de la prueba. Y cuando decíamos que todo el juez tiene que estar presente en la recepción de la prueba para que sean aceptadas, ¿verdad? Y el juicio ordinario laboral es un juicio predominantemente oral, porque es oral y también concentrado en sus actos, los actos que lo componen. Es rápido, sencillo y barato. A veces tardan mucho, ¿verdad? Pero procesos que son sencillos y baratos, sale barato de acuerdo al principio de economía procesal, por el antiformalismo que tienen estos juicios. Entonces, se da la concesión de los incidentes y no se complican los trámites. No. Según el Código de Trabajo, podría ser el proceso bastante sencillo y rápido, ¿verdad? Lo que pasa es que en los tribunales siempre se complican algunas veces por pues ellos manifiestan por la carga de trabajo, ¿verdad? Que tienen y en las audiencias se presenta una demanda y muchas veces la presentamos el lunes, por ejemplo, y van señalando la audiencia hasta el otro año, por marzo del otro año o a veces más adelante, ¿verdad? En junio, porque depende del juzgado que corresponda, si lleva un poco atrasado su trabajo, entonces ese calendario que llevan, entonces no hay espacio para las audiencias, ¿verdad? Entonces señalan las audiencias bastante tiempo después, entonces por eso es que se tardan un poco esos procesos, pero lo contrario sería un poco más sencillo, ¿verdad? Y a veces sus resoluciones, ¿verdad? O que no vaya bien redactar la demanda o falte un requisito, entonces también mandan pues nos ponen un previo antes de darle trámite a la demanda y entonces puede ser que pongan un plazo de 3 días o 5 días dependiendo cómo puedan resolver, ¿verdad? El secretario, ¿verdad? Y el juez de los juzgados. Entonces, como les decía anteriormente, también por su forma, sus principios, que también no es tan formalista, ¿verdad? El derecho en las demandas del proceso, derecho de trabajo, es un poco más sencillo, ¿verdad? Pero no se nos puede ir ningún requisito, por ejemplo, de los requisitos que llevan en la demanda al principio, las generales que debe tener de la persona, ¿verdad? Que va a demandar, que si contamos 5, entonces debemos ver de todo el nombre, la edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión y oficio, el domicilio, ¿verdad? O la vecindad también. Entonces, siempre cumpliendo con los requisitos del artículo 332 del Código de Trabajo. Entonces, debe
debe llevar todos los requisitos para que no rechacen o nos pongan un previo, ¿verdad? Porque como las demandas de laboral, pues por su antiformalismo y porque es el derecho de trabajo, ¿verdad? Es tutelar de los trabajadores, entonces no nos rechazan la demanda, pero sí nos ponen previos para poderle darle trámite. Entonces tenemos que tener claro con relación a esto para que no nos equivoquemos al momento de plantear una demanda de un juicio ordinario de trabajo, ¿verdad? Para que así puedan señalar de una vez la audiencia y para que sea más rápido. Buen día, licenciada. Disculpe la interrupción. Buenos días. ¿Sí? Pedro Martín. El artículo que habló es el 332, ¿verdad? Sí, 332 con relación a del Código de Trabajo. ¿Sí? Muy bien. Gracias, ahí tenemos los requisitos para realizar una demanda. Gracias, Ligda. Bueno, entonces, eso es lo que te refiere. Para realizar esto y presentar todas nuestras pruebas, ¿verdad? Tendríamos que tener el juicio ordinario laboral. Entonces tenemos que tener los principios, ¿verdad? En primer lugar, el principio de iniciativa de parte. Y los principios que vimos anteriormente de iniciativa en primer lugar, iniciativa de parte, ¿verdad? Cuando ya hay una acción, cuando él va a reclamar y va a iniciar su demanda. Ya en la audiencia, pues va a ser oral la audiencia. Y se van a dar todos los principios de concentración, del impulso procesal de oficio, y la antiformalidad, ¿verdad? Que es el que les mencionaba, ¿verdad? Que es cuando se presenta la demanda. Con carácter de... Sus caracteres, pues, es actuado en audiencias sucesivas, ¿sí? ¿En qué artículo están los principios? Disculpe. Fíjese que esos principios ya se los di y cada uno, algunos tenemos fundamento, ¿verdad? Entonces se van dentro del propio proceso. Bien, gracias. Por ejemplo, pues, pero sí están en el Código de Trabajo. Ahorita solo se los estoy mencionando. Pero sí se puede. Que, por ejemplo, el principio de impulso procesal que está en el 321. Muy bien. Y así tenemos el principio de congruencia, el artículo 364. El principio de inmediación procesal, que es cuando el juez siempre debe estar dentro de presente en las audiencias, quien va a dirigir, el artículo 321 y 349. El principio de oralidad que establece que en los procesos de derecho de trabajo son orales,
Está el artículo 321, el 322 y el 333. El principio de concentración procesal, podemos leer el artículo 335, 338, 340, 342, 343, 346, 353. El principio de igualdad, que es el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El principio que es el considerando 4 del inciso A del Código de Trabajo. Y el principio de flexibilidad en apreciación de la prueba o principio de la prueba en conciencia. Ese es el artículo 361 del Código de Trabajo. Ahí podemos encontrar un pedacito que menciona, ¿verdad? Entonces serían los fundamentos que tengo de estos principios. Entonces, perdone, ¿cuál fue el último que dijo? ¿El qué principio de conciencia dijo? sí. Gracias. Principio principio de flexibilidad en la apreciación de la prueba, que también se le puede llamar principio de la prueba en conciencia. Pues a la hora, ya cuando pues se va a iniciar un juicio ordinario, puede ser el reclamo con el objeto ¿verdad? Tenemos varios, el objeto del juicio, podríamos ver como el reclamo del despido injustificado, puede ser el reclamo de pago de prestaciones retenidas, ¿verdad? También podemos reclamar la declaración de nulidad de simulación de terminación de contrato de trabajo, o podemos solicitar también pedir la declaración de nulidad de simulación de celebración de contrato. La reinstalación de
podemos también pedir la reinstalación de la mujer trabajadora que está en estado de gravidez o estado de gestación, ¿verdad? O solicitar la autorización de terminación de contrato de dirigente sindical. También podemos pedir el reclamo de reinstalación de dirigente sindical. O puede ser que también pidamos por el incumplimiento de prestaciones de seguridad, ¿verdad? De seguridad social. Entonces, son esos todos los juicios que podemos, hay muchos juicios, ¿verdad?, que se pueden plantear. Entonces, al plantear una demanda la podemos plantear con estos fundamentos, ¿verdad? Nos podemos basar en el artículo 332 del Código de Trabajo, que va a llegar toda demanda y esta demanda debe contener la designación del juez, ¿verdad?, o tribunal a quien se dirija. Luego tenemos, como es una demanda que se va a hacer por primera vez, no tenemos ningún número de proceso, pero vamos a dirigirla a un juez. Luego vamos a decir de que es a poner en nuestra demanda que es una demanda nueva, porque la vamos a hacer por primera vez, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya al ser aceptada, le van a designar un número. Entonces, luego tenemos la designación del juez. En primer lugar, la designación del juez o tribunal a quien se dirija, y luego nombres y apellidos del solicitante, que debe contener también la edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión, oficio, el domicilio y la vecindad, ¿verdad? Y lugar donde debe recibir notificaciones. Dentro de esta designación se va a dirigir, va a manifestar en qué forma va a actuar, en qué forma va a actuar, si va a actuar en nombre propio solo, o va a actuar por medio bajo la dirección y procuración de abogado, ¿verdad? De un abogado director. Y también en la actualidad hay que señalar dirección para recibir notificaciones, pero también hay que señalar un casillero electrónico en la actualidad, que nació ahorita con la situación del COVID, ¿verdad?, de la pandemia, que también los oficiales los notificadores no podían salir a notificar, notificaban por medio de
de esa vía electrónica, ¿verdad? Entonces, también los abogados era bastante difícil asistir a los juzgados, ¿verdad? Por el temor de la enfermedad del virus. Entonces, se creó esta forma de notificar. Entonces, por esa razón, también se coloca dentro de la demanda, en el encabezado de la demanda, un casillero electrónico. Entonces, por esa forma llegan las notificaciones. Dentro de este encabezado hay que señalar a quién estamos demandando y señalar el lugar donde se ubica la empresa, ¿verdad? Si es una empresa o una persona individual o es alguna institución y a dónde se le puede notificar, ¿verdad? También además del casillero electrónico, también se puede colocar el número de teléfono, número de teléfono o correo electrónico, para que ser debidamente notificado de esta manera. Luego de esto, la relación de los hechos en que se funda la petición, nombre y apellidos de la persona o personas a quien se reclama un derecho o contra quienes se ejercita una o varias acciones, indicación del lugar donde puede ser notificadas. Si tenemos pruebas, la enumeración de los medios de prueba con que se va a acreditar los hechos, individualizando en forma clara y concreta, según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos, si tenemos testigos, y su residencia, si se supiere, ¿verdad? Para ser notificados. Y lugar en donde se encuentran los documentos que se detalla, ¿verdad? Documentos que puede ser que nosotros no los tengamos en nuestro poder, pero que los tiene el patrono o en el lugar donde se encuentren. Se mencionan los elementos sobre los que se practicará la inspección ocular o el expertaje, ¿verdad? Y también todos esos requisitos son aplicables también para los trabajadores de los casos de despido, si ofrecen pruebas o deben observarla, ¿verdad? Porque a veces les dan también una nota donde los despiden, pero a veces también no dan, pero los tiene el trabajador, pero si el trabajador tiene que probar su relación laboral que tuvo con el patrono, ¿verdad? Luego hacer sus reclamaciones y van también las peticiones, qué peticiones se hacen al tribunal, y esto debe ser en términos precisos. Al final pues va el lugar y la fecha y la firma de la persona que está demandando, o la impresión digital también la puede hacer con el pulgar derecho o de otro dedo si le falta el dedo pulgar, ¿verdad? O si tuviera o puede ser también, lo puede hacer con la firma de la persona que lo haga, puede firmar a ruego, ¿verdad? Si no puede firmar. También en la misma demanda se puede solicitar medidas precautorias como el arraigo, el embargo de cuentas bancarias,
Eso se puede pedir en una demanda, ¿verdad? El arraigo debe decretarse en todo caso con la sola solicitud y esta no debe levantarse si no se acredita suficientemente a juicio del tribunal que el mandatario que ha de apersonarse se encuentre debidamente expensado para responder de las resultas del juicio. O sea, si no, solamente se puede levantar, puede ser pedir el arraigo, ¿verdad?, la persona. Eso significa que esta persona, si le decretan el arraigo, no puede salir del país. Entonces, puede arraigo, pero si la otra persona deja un mandatario que lo va a estar presente para ver las resultas del juicio. Solo en ese caso. Esta demanda del juicio oral, pues, se puede presentar, es la forma de presentarse en forma escrita, ¿verdad? Pero también el interesado o trabajador puede presentar la demanda en forma oral, pero lo hace ante el juez presentándose directamente al juzgado y lo puede hacer en presencia del secretario del tribunal o juzgado, ¿verdad? Y el juez debe levantar acta, realizar una acta, levantar acta ajustándose a las exigencias también tenga todos los requisitos que lleva el artículo 332, siempre y cuando lleva todos esos requisitos, ¿verdad? Entonces se puede hacer también en forma oral, pero lo va a hacer constar en un acta. Esto con fundamento en el artículo 333 del Código de Trabajo. Entonces, de acuerdo al artículo 334 del Código de Trabajo, establece que si la demanda no contiene los requisitos que están enumerados en el artículo 332, el juez de oficio debe ordenar al actor que subsane actualizándolos en forma conveniente, y mientras no se cumplan los requisitos legales, no se le dará trámite. Entonces, es uno de los previos que va a señalar el juez si no se llenan todos estos requisitos, ¿verdad? Los requisitos si falta alguno de los requisitos, donde está los requisitos para la demanda, ¿verdad? En el artículo 332. Si falta alguno de los requisitos, aquí está el fundamento, donde el juez, al revisar la demanda y le falta alguno de estos requisitos, entonces en una resolución él ordena que el actor, ¿verdad? O el demandante, él subsane uno de los defectos que tiene la demanda presentada y le indica cuáles son, y al subsanarlos, pues entonces ya le da trámite. Pero mientras no cumpla, ¿verdad?, le da un plazo también para que lo subsane. Y al regresar ya el memorial donde se subsanan esos requisitos, entonces, que faltaron, entonces ya
ya le da trámite el juez. Entonces venimos y iniciamos con la fase del juicio verbal y la fase de conciliación, ¿verdad? Que se llama periodo conciliatorio. Entonces, de acuerdo al artículo 335 del Código de Trabajo, si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo, sin más citarle ni oírle. O sea, es solo una sola audiencia. Entonces, si llenan los requisitos la demanda, al cumplir eso, y si hubo un previo y si ya lo cumplió, entonces el juez resuelve, ¿verdad? Y señala día y hora para la audiencia. Entonces, y notifica a las partes para que comparezcan, ¿verdad?, a ese juicio oral. Y en la propia resolución donde resuelven la aceptación de la demanda, ¿verdad?, donde se le da trámite. Entonces, ahí el juez va a señalar, va a percibir a las partes para que comparezcan y presenten en la propia audiencia las pruebas, ¿verdad?, a efecto de que para que las rindan en dicha audiencia. Las pruebas en la demanda, pues ya deben de estar ofrecidas. Si hay algunos documentos, porque puede ser que solo se presentan algunas copias y el trabajador guarda sus originales, pero sí las tiene que presentar en la audiencia. Y al notificar al patrono, pues también les van a hacer esa advertencia de que están señalando a audiencia, están notificando la demanda que fue presentada por el trabajador y están señalando a audiencia y lo aperciben para que presente sus pruebas para efecto de que las pueda rendir en la audiencia. Y si no comparece, ¿verdad?, por eso hay un apercibimiento que bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere. No comparece en tiempo, si ha citado a las 9, pues hay que dar unos minutos antes para estar ahí presente. O dependiendo la hora, ¿verdad?, pero siempre debe presentarse un poquito antes, porque puede ser prever, porque puede ser de que no sabe uno cómo está para llegar a los tribunales, ¿verdad?, a los juzgados. Entonces, siempre debe ser precavido, ¿verdad?, y salir más temprano, llegar antes, para que no le vaya a declarar la rebeldía, ¿verdad? Si es en el trabajador, pues también, ¿verdad?, porque debe presentarse, porque todo lo que manifestó en su demanda lo debe de confirmar en la audiencia. Y si debe probar la relación laboral con el patrono, lo tiene que manifestar también en la audiencia. Y el patrono, aún más, porque puede ser de que si no llega, pues se sigue el juicio en rebeldía si no comparece y fue debidamente notificado. Lo que tenemos que ver es que haya sido debidamente notificada
el patrono, ¿verdad? Porque el trabajador pues se sabe de que él señaló su propio lugar para recibir notificaciones y está pendiente del juicio, pero el patrono no lo sabe, ¿verdad? Entonces, al momento de él tienen que notificarle para que se entere de que está siendo demandado. Entonces, es la forma que se debe verificar si el patrono está debidamente notificado para comparecer a la audiencia y llevar ya preparadas las pruebas, si las va a presentar, si va a contestar la demanda o él sabrá en qué forma va a presentarse, ¿verdad? Porque de lo contrario el juicio continúa de todas maneras. Se presente o no se presente, pero es mejor presentarse, ¿verdad? Para que no lo declaren rebelde. Entonces, de acuerdo al artículo 336, si las partes podrán excusarse, en este caso, las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad y el juez aceptará una sola vez, siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Entonces, una sola vez va a aceptar el juez una excusa. Si no, se pueden excusar, pero solamente que en realidad estén enfermos, ¿verdad? O si el patrono está enfermo, una de las partes está enferma, entonces dice las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad y el juez aceptará la excusa una sola vez, siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Eso quiere decir que las partes se pueden excusar por enfermedad, pero ¿cómo lo va a aceptar? Lo va a aceptar el juez, donde dice que que debe ser justificada. Si va a presentar una excusa por enfermedad, pues tiene que presentar un certificado médico, donde un profesional de la medicina le va a extender y va a hacer constar que esta persona está enferma, está siendo tratada, pero es una enfermedad que no puede movilizarse, ¿verdad?, para trasladarse a una audiencia. Y solamente esa es la que va a aceptar el juez, porque solo va a ser por enfermedad y solo una vez. Porque entonces, si va a presentar una excusa, entonces la tiene que ser antes de que se lleve a cabo la audiencia, no la puede presentar después, porque si no, de todas maneras lo va a declarar rebelde, porque él se enteró mucho antes. Pero por esa razón lo dice el artículo 336. Si por los motivos expresados anteriormente no fuere posible, segundo párrafo del artículo 336, si por los motivos expresados anteriormente no fuere posible su presentación en la forma indicada, la excusa deberá presentarse y probarse dentro de las 24 horas siguientes a la señalada para el inicio de la audiencia. O sea, tiene nomás después de eso 24 horas, ¿verdad? Lo puede hacer antes de que inicie la audiencia y si es por mucha enfermedad que no lo puedo presentar, entonces no fue posible presentarla antes de la audiencia. Entonces, la excusa la puede presentar y probarse, ¿verdad?
dentro de 24 horas siguientes a la señalada para el inicio de la audiencia. O sea, si la audiencia es a las 10 de la mañana, solo tiene hasta al otro día, antes de las 10 o hasta las 10 de la mañana para presentar la excusa únicamente. En caso que se haya aceptado la excusa, el juez señalará nueva audiencia, la cual deberá realizarse dentro de las 72 horas siguientes a partir de la que no se realizó. Entonces, el juez va a presentar la excusa y el juez va a señalar una nueva audiencia si es aceptada la excusa, ¿verdad? Entonces va a señalar una nueva audiencia y se debe realizar dentro de las 72 horas siguientes a partir de la que no se realizó. Entonces, 72 horas, pues él tiene el juez que ubicar esta audiencia dentro de las 72 horas después de haber presentado la excusa. Que en muchas situaciones es bastante difícil porque están cargados de trabajo, ¿verdad? Y de muchas audiencias. El párrafo cuarto dice: en caso persista la causa de la excusa, las partes deben designar un mandatario para que los represente, otorgándoles facultades suficientes incluso para prestar confesión judicial. Cuando ésta se hubiese pedido prestar en forma personal. En este caso, si el mandatario no está suficientemente enterado de los hechos, se le declara confeso. Entonces, si como puede ser solo por enfermedad, pero es una enfermedad que no puede estar en las 72 horas que señala la ley, ¿verdad? En el párrafo tercero del artículo 336, entonces deben de nombrar un mandatario, ¿verdad? Tiene que ser un mandatario judicial para que pueda, para que le represente al patrono o dentro del proceso, ¿verdad? Al patrono, o también puede ser que el trabajador no pueda presentarse por alguna enfermedad. Pónganle que un ejemplo que les dé esta enfermedad que está dando el COVID, ¿verdad? Si le da una enfermedad de COVID, no pueden estar ellos presentes a las 72 horas porque puede ser que persista la enfermedad, va a tardar más tiempo y no pueden estar relacionados con las demás personas porque también se pueden contagiar, ¿verdad? Entonces, ahí el juez va a suspender la audiencia, tal vez por más días, o nombran un mandatario, pero tiene que ser un mandatario judicial porque es ante un juez que va a comparecer. Entonces, en estos casos, ¿verdad? Porque o puede ser alguna otra enfermedad que también no se cure, ¿verdad? Y no puede estar presente. Entonces, en estos casos se puede dar, ¿verdad? Porque como lo establece el artículo 336 en el primer párrafo, que el juez solo lo va a aceptar si es por enfermedad. Entonces, y de acuerdo al artículo 337 del Código de Trabajo, que establece que entre la citación y la audiencia debe mediar por lo menos 3 días. Término, ¿verdad? O plazo que será ampliado en razón de la distancia. Entonces, dependiendo de dónde esté la persona, así donde viva el trabajador o
el testigo que van a citar no puede ser, son 3 días, ¿verdad? Entre la citación y la audiencia deben mediar por lo menos 3 días. Entonces tienen que haberlo citado por lo menos 3 días antes para poder presentarse a la audiencia. Pero si en caso no, en caso viva fuera del territorio donde está ubicado el juzgado, entonces, dependiendo, entonces le da un día más por razón de la distancia. Por ejemplo, el juzgado está acá, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala. Pero la empresa está en un municipio donde no hay juzgados de primera instancia, entonces, de trabajo. Entonces, le van a dar, si son 3 días, entonces le ponen la citación y le dan un tiempo más, ¿verdad? Un día más por razón de la distancia. Así es como va a funcionar de acuerdo a este artículo, ¿verdad? Entonces, del artículo 337 del Código de Trabajo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿O me entendieron? ¿Me están entendiendo? Sí, licenciada. ¿Sí? Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. En el artículo 338 del Código de Trabajo también nos establece que si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos que se funda su oposición. Pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. La contestación de la demanda y la reconvención, en su caso, podrán presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia. Entonces, al presentar la demanda, ¿verdad? Y el juez, lo que ya vimos, con todos sus requisitos, y el juez señala día y hora para la audiencia. Dentro de la resolución, va a percibir a las partes para que comparezcan con sus respectivos medios de prueba y les van a notificar lo que es la demanda, ¿verdad? Me dan una copia de la demanda para que el patrono pueda verificar cuál es la petición del actor. Pero si el demandado, en este caso el demandado es el patrono, no está de acuerdo con todo lo que está pidiendo el trabajador, ¿verdad? Sus pretensiones, entonces el demandado va a convenir al actor o va a presentar la contestación de la demanda, manifestando, tiene que ser una contestación de la demanda en sentido negativo. En sentido negativo quiere decir que no está de acuerdo, ¿verdad?, con todo lo manifestado y solicitado por el actor o demandante. Entonces va a llevar su contestación de la demanda, pero la va a presentar en la propia audiencia. Porque la tiene que hacer en el momento de la primera audiencia. Entonces, al momento de de llevar a cabo la audiencia, el juez va a abrir
va a abrir el momento de la audiencia, ¿verdad? Verificando la presencia de todas las partes y va a manifestar, él va a indicar con relación a la demanda que presentó el actor y en presencia de se lo va a manifestar al demandado para que él escuche todo lo que le pidió, aunque el demandado ya lo leyó cuando vio la notificación, ¿verdad? Pero para ver en qué posición se va a poner qué posición va a tomar el demandado. Si acepta todas las pretensiones del actor o no está de acuerdo con todas las pretensiones y los llama a conciliación. Dice fórmulas ecuánimes de conciliación para que puedan llegar a un acuerdo en la primera fase de la audiencia. Si pueden llegar a un acuerdo, si él va a ofrecer, está de acuerdo con todas las pretensiones o él manifiesta de que solo acepta algunas pretensiones del actor y otras no las acepta, y platicar para poder llegar a un acuerdo con el trabajador. Entonces, en esta manera lo van a hacer. Luego, si hay un acuerdo, pues entonces el secretario del juzgado, ¿verdad?, en presencia del juez y el secretario van a hacer un acta de conciliación donde van a llegar a un convenio y lo que va a aceptar el trabajador que le pague. Pero si no hay un acuerdo, no hay un convenio, no hay un acuerdo, entonces el juez continúa con el juicio y en ese momento va a preguntar que si van a reconvenir o van a contestar la demanda, o va a preguntarle al actor si va a ampliar su demanda o la va a confirmar o la confirma, la modifica o la amplía en ese momento. Entonces el trabajador, ya sea el propio trabajador o por medio de su abogado o abogada que tenga nombrados que lo acompañan, van a manifestar si confirman la demanda, si amplían o la van a modificar. Y si él confirma la demanda, pues se continúa con todos sus puntos y también con relación a sus pruebas. Entonces el juez le da ya la palabra al demandado para que se manifieste y es en ese momento que el demandado va a manifestar, ya sea por sí mismo o por medio de su abogado, va a contestar que si va a reconvenir al actor o va a ser la contestación de la demanda. Puede ser la contestación de la demanda en sentido negativo y va a presentar también las pruebas, ¿verdad? Entonces, pero solo lo puede hacer no la puede hacer antes, porque mire, la audiencia es la otra semana, pero yo la voy a contestar hoy, va 8 días antes o 15 días antes o un día antes, pero no se puede porque la ley lo establece. En el artículo 338, en el segundo párrafo, ahí nos establece que dice que la contestación de la demanda y la reconvención, en su caso, podrán presentarse por escrito hasta en el momento de la primera audiencia. Pero ustedes dicen, voy a adelantar y la voy a presentar antes. ¿Qué les van a decir los del juzgado? Al ver su memorial que está contestando la demanda antes, le van a decir, no al lugar, porque no es el momento procesal oportuno o donde en este momento no se puede presentar, ¿verdad? Pues con sus palabras de ellos le van a manifestar que no es el momento procesal para presentar la contestación de la demanda o la reconvención. ¿Por qué? Porque el artículo 338, en el párrafo segundo, establece que solo puede ser
que solo puede ser al momento de la primera audiencia. Entonces, cuando ya le dan la oportunidad, va a modificar, al actor, va a modificar, va a confirmar o va a ratificar su demanda. Entonces uno puede decir, no tiene ningún cambio, pues uno manifiesta, pues las ratificamos en todos sus puntos y en todos. Bueno, entonces, pero si ustedes, si piensan ampliar porque se me fue y no presenté una prueba y esta la tenía, y no la presenté, entonces mejor la llevan y en el momento de que les notifiquen, puede llevar su ampliación de demanda o modificación ya por escrito. Al momento de darle la palabra es el momento cuando usted manifiesta, sí, licenciada, sí, señora juez, sí, señor juez, vamos a ampliar nuestra demanda o voy a modificar la demanda. Entonces ahí lo hace, ¿verdad? De esta manera, y ahí presenta, y alguna prueba que se le quedó pendiente la puede presentar ahí. Entonces, y al demandado, luego ya le dan la palabra al demandado y el demandado va a manifestar si va a reconvenir o va a hacer la contestación de la demanda y también ahí va a ofrecer sus pruebas, pero hasta ese momento. Entonces, el tercer párrafo del artículo 338 establece que si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse la audiencia, el actor ampliare los hechos aludidos a las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar. El juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma que establece el artículo 335 del Código de Trabajo. Entonces, el juez puede decidir ahí en el momento de la contestación de la demanda si el trabajador va a ampliar la demanda o la va a modificar. El juez le pregunta si él amplía o modifica la demanda, el juez le pregunta al demandado si quiere ahí en ese momento contestar la demanda. Si va a contestar la demanda. Por favor, su audio. Le dice si va a contestar la demanda. Pero si él no la quiere contestar ese momento, entonces el juez puede suspender la audiencia y señalar una nueva para que posteriormente el demandado, ¿verdad? O patrono pueda contestarla en la otra audiencia. Pero ya depende si el demandado la quiere contestar, ¿verdad? Muchas veces se hace para que sea más rápido el juicio, pues tendríamos que volver a regresar otra vez y empezar como otra vez para que él conteste, ¿verdad? Su demanda. Entonces, si ya la lleva contestada, pues, y ya la lleva por escrito, pues qué bien. Entonces, porque la mayoría de veces hay que llevarla, pues, como les digo, es mejor llevarla hecha para que no hayan equivocaciones y se nos vaya un requisito y después no la vayan a votar y no puede aceptar porque le falta un requisito, porque lo hacemos ya sea en forma verbal. Entonces establece este párrafo que si en el término comprendido, o sea, el plazo comprendido entre la citación y la primera audiencia, o al celebrarse, o cuando se celebrarse la audiencia, el actor va a ampliar, dice, los hechos aludidos o la reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestar, lo que se hará constar
el juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma que establece el artículo 335 del Código de Trabajo. O sea, si se va. Entonces ya depende de ellos, ¿verdad? Como les digo, para que sea más rápido, ¿verdad? Y por economía procesal, entonces puede contestarla en la propia audiencia si lo quiere hacer, y si no, pues señala una nueva. Está en sus posibilidades de hacerlo porque la ley lo establece. Entonces, de acuerdo al artículo 339 del Código de Trabajo, lo que establece en los artículos 332, 333 y 334 también es aplicable a la contestación de la demanda, a la reconvención y a la contestación también de la reconvención en su caso. Entonces, planteada la reconvención, de acuerdo al artículo 340, planteada la reconvención, el juez suspenderá la audiencia, señalando una nueva para que tenga lugar la contestación, a menos que el reconvenido manifieste su deseo de contestarla en el propio acto, lo que se hará constar. Pero ya es decisión de ellos si la quiere contestar también en esa audiencia, ¿verdad? En el párrafo segundo establece que si que contestada la demanda y la reconvención, si la hubiere, el juez procurará venir a las partes proponiéndoles fórmulas también ecuánimes de conciliación y aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en que convinieren, siempre que no contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Y si el demandado estuviere de acuerdo con la demanda, en todo o en parte podrá procederse por la vía ejecutiva. En cuanto a lo aceptado, si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto, y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. El artículo 341 establece que si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo. O sea, puede llegar a un acuerdo, ¿verdad? Pero con relación a algunas pretensiones, pero puede continuar el juicio en otras de las pretensiones solicitadas por el actor que no hayan sido aceptadas por el patrono. Entonces ahí la conciliación es parcial porque no está aceptando todas las pretensiones el patrono, ¿verdad? O demandado. Y entonces va a continuar el juicio en cuanto a esas otras peticiones o pretensiones solicitadas por el actor. Ahora, si no hay conciliación
ninguna conciliación alguna en juicio, el juicio sigue, ¿verdad? Porque si no hay una conciliación es cuando puede ser que haya una interposición de excepciones y de parte del patrono, ¿verdad? Para el trabajador pueden presentar excepciones. Entonces, vamos a ver si tienen si me están entendiendo con relación a este juicio. ¿O tienen alguna duda que quieran manifestar? ¿Alguna experiencia que tengan ustedes laboral que ha pasado? Como también son estudiantes y trabajadores muchos, ¿verdad? ¿O algún caso en particular? Sí, buenos días. Usted mencionó que el proceso es antiformalista. ¿En sí es antiformalista o poco formalista? Ya que, pues, de lo que yo he aprendido, nos han mencionado que todo el proceso es poco formalista porque sí tiene su parte de formalidad, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, cuando se presenta la demanda, porque hay que llenar requisitos. Entonces, yo quisiera saber que me aclare un poco la duda si es poco formalista o antiformalista. Sí, es bastante antiformalista según el Código de Trabajo, porque, o sea, no lo estoy inventando yo, ¿verdad? Es el Código de Trabajo que lo establece la ley, porque no es en todos como en otras, si usted se va a la vía civil, ahí no tiene que poner fundamento de derechos, cita de leyes, tiene que fundamentar, mientras que según el Código de Trabajo es antiformalista porque no es necesario que una demanda laboral vaya firmada por un abogado, una abogada y notario. También por eso es antiformalista. También no es necesario que lleve fundamentos legales. Si ustedes van a ver una demanda, yo les voy a mandar más adelantito. Entonces vamos a trabajar con relación a las demandas y estos no es necesario que vaya fundamento de derecho porque es antiformalista, ¿verdad? No es necesario que vaya cita de ley, que los jueces lo aceptan de esta manera por lo mismo. Entonces, por eso es de esta manera. Aquí hay uno de los principios que yo les leí de antiformalidad, ¿verdad? Para este juicio. Y lo podemos ver, por esa razón es que yo se los mencioné. Perdona, que dice que no han enviado el link de asistencia. Ay, por ahí ha de estar Blanquis. Blanquis, disculpe. Si está por ahí ya está habilitada, licenciada. ¿Ya está habilitado? Gracias, muy amable. En el chat aparece el link. No aparece. Está en el perfil de clínica laboral, ahí está posteado. Sería bueno que lo mandara por acá, por el chat de la reunión. Bueno, entonces, ¿alguien más? ¿O no tienen alguna duda que no hayan entendido? Licenciada, buen día. ¿Sí, buen día?
Y digamos, estaba leyendo yo aquí en el artículo 340, ¿va? Que si el demandado acepta lo interpuesto por el actor, ¿verdad? Ajá. Pero no me queda claro, y solo entiendo que si acepta unas cosas y otras no, ajá, se continúa el juicio con El las 341. peticiones. El 341, pero si lo acepta todo. Pues mira, señora, solo quiero Si acepta todas las pretensiones, termina el juicio. Termina el juicio. Ya, ok. Sí, o sea, la conciliación puede ser parcial porque dice acá en el 341, si el juicio continúa en cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo, porque va a aceptar solo unas pretensiones del actor. Póngale que algunos, él va a pedir, por ejemplo, la indemnización, las vacaciones, aguinaldo, bono 14, y puede ser que no aceptó, o sea, le paga, dice, puede ser que le va a pagar todo lo que son las prestaciones irrenunciables, ¿verdad? Pero no la indemnización. Entonces, muchos no quieren pagar la indemnización porque es más, ¿verdad? Por los 2 años que han trabajado. Entonces puede seguir peleando su indemnización el trabajador. Y entonces continúa el juicio con esas peticiones. Un ejemplo, por lo sería. Ahora, si él acepta todas o llega a un acuerdo con que la mayoría de veces se llama una audiencia, llama el juez a la conciliación y platica y luego dice vamos a platicar con el trabajador para ver si acepta nuestra posición, y puede ser que como tienen que pagar el 100% de indemnización y viene el patrono dice ofrézcale el 50% a uno como abogado, ¿verdad? O abogadas que vamos a las audiencias, ofrézcale el 50% a ver si el trabajador acepta. Y si él lo acepta, pues entonces se le paga todo de una vez, o un 40%. Tal vez lo que quede ahorrarse el patrono es no pagarle un 60 o un 50% de indemnización que le va a quedar al patrono, ¿verdad? Y si el trabajador manifiesta que sí lo acepta, ¿verdad? O tal vez un 50% con tal de terminar su proceso, porque a veces por la carga de trabajo de los tribunales también puede ser que tarde demasiado y el proceso, entonces gastan más, dicen ellos, ¿verdad?, en estar consiguiendo el proceso. Entonces aceptan un 50%, ahí termina todo. Ya hacen un convenio dentro del juzgado, los del juzgado, un acta del convenio, y ya pueden poner un plazo para pagarles. Si no le pueden pagar todo en ese momento, le pagan unos 15, 20 días más y le pagan todo lo demás y ahí termina. ¿Sí me entendió? Sí, licenciada. Le quería hacer otra pregunta. ¿Sí? Que digamos que como nosotros de estudiantes lo miramos así como muy teórico, ¿eh? Pero si usted quisiera escuchar que usted que ha tenido mucha experiencia en eso, ¿qué es lo que más se da ya en la práctica? Que acepten o que se vayan a un litigio. Fíjense que muchas veces sí aceptan, porque hay trabajadores que no quieren aceptar nada, quieren que me pague todo, ¿verdad? Porque siempre si uno va a las audiencias como mandatario de algunos patronos, algunas empresas, entonces la mayoría de patronos le dice a uno, mire, ofrézcale un 40%, a ver si te acepta. Y le acepta, y a veces para que acepten el 40% uno dice, mire, un 25% le ofrece el patrono, no va, entonces súbale más. Entonces ahí, pero sí la mayoría acepta hasta un 40-50%, pero hay trabajadores que dicen, no, yo quiero que me paguen todo, pero sí se da más de que acepten porque tal vez se le puede subir hasta un 75%.
Porque el patrón lo que quiere siempre es ganar, ¿verdad? Que le quede de la indemnización, porque como les digo, el patrono debería de tener y se va al trabajador y pagarle inmediatamente, porque es un pasivo laboral, y cada año se lleva la contabilidad y tiene que ir quedando el pasivo laboral, todos lo que son gastos y lo que es el pasivo, y el activo que son los ingresos, ¿verdad? Lo que va quedando, lo que resta de los gastos. Entonces deben de tenerlo, pero sin embargo no lo hacen, o lo gastan o lo tienen guardado, ¿verdad? Para ellos. Entonces, para tener ahí beneficios la empresa, pero siempre andan tratando de negociar con los trabajadores para no pagarle todo, pero sí la mayoría mejor aceptan un 50, un 60% de indemnización, con tal de terminar de una vez su caso y desligarse de la empresa, porque más sucede en las empresas privadas, ¿verdad? Porque los trabajadores del Estado pues tarda también en que les paguen, a veces hasta 5 años, pero sí, al final les pagan todo. Nunca van a negociar como los patronos de la iniciativa privada, que siempre tratan de ir a negociar para que les vaya quedando del pasivo a ellos. Esa es la realidad. Buenos días. Sí, buenos días. Quisiera que nos explicara el tema de cuando una empresa se declara en quiebra y como que cambia la razón social, ¿verdad? Porque pasa mucho que muchos trabajadores demandan a algún patrono y en el momento pues procesal, ¿verdad? Se cambian de razón social y entonces indican que ya no corresponde porque ellos no son los patronos. ¿Qué pasa con esas empresas? Sí, pues ahorita no es este tema, ¿verdad? Pero más o menos le voy a decir, porque como estamos hablando de el tema de juicio ordinario, con relación a la quiebra es cuando los patronos se quedan sin ingresos, según ellos se declaran en quiebra porque ya no tienen activos, solo hay gastos, ¿verdad? Y no hay ingresos. Entonces, en este caso, pues ellos se declaran en quiebra porque la mayoría de veces ya no pagan, ya no los obliga la ley a pagar indemnización a los trabajadores. Y entonces eso es lo que van viendo. Ahora, con relación a estos a esas empresas que cambian de razón social, de otra cosa, eso ya son cuestiones que hacen para contar también de no pagar, pero lo hacen de otra manera, son como una forma maliciosa, ¿verdad? Que lo hacen, que terminan y tal vez se declaran en quiebra para ya no pagar porque no hay ingresos, no tienen nada ya, la empresa terminó, quebró, por eso le dicen quebró, pero luego ya abren ellos otra empresa, pero ya es con otro nombre, y entonces esta empresa que la declararon que quiebra y terminó, entonces ya ellos ya crean otra empresa nueva, pero ya con otros nombres, ¿verdad? Otra razón social, pero tal vez en este caso ponen a otros representantes legales y a otras personas, ya no son los mismos. Entonces, como si de verdad desapareció para siempre, y aunque trabajen allá mismo, pero ya no ponen a las mismas personas, y si desaparecen y ya no la pueden demandar. Pero esa ya es como algo como le diría vulgarmente, algo como la mafiosos, ¿verdad? En ese sentido, por no pagarles. Es una estrategia, ¿verdad? Sí, son estrategias que utilizan para no hacerlo. Pero hay muchas empresas, mayormente hay empresas también como también extranjeras, que a pesar de que les tienen que tener una cantidad de dinero para poder constituirse en Guatemala y desaparecen, y dónde las van a buscar, ¿va?
Entonces, sí se da mucho también de esto. Pero si ya no aparecen, ya no se pueden demandar y se ponen diferentes nombres. Lamentablemente eso sucede. Entonces, ¿tienen algo más con relación al tema que quieran que les explique? El lanzador directo de ellos que es el cáncer, ahí le quita ese codo, como licenciada, en mi caso sí está todo claro. Muy bien. Eso que se oía era alguien que tiene encendido el audio, ¿verdad? Sí, algún compañero. Algún compañero que han encendido el audio, creo yo. Como no se entendía, no se sabía si estaban preguntando. ¿Sí? Yo le quiero hacer una última pregunta. ¿Sí? Digamos, no se da el caso, no sé si yo no lo iba, pero no se da el caso de que, aparte de la contestación en sentido negativo, exista una contrademanda de parte del patrono. Sí, por ejemplo, es lo que le digo, la reconvención. La reconvención, mire, pues no. Sí, es la reconvención. O sea, ¿es la contestación de la demanda o la reconvención? Y la reconvención se puede dar. O sea, la reconvención es cuando póngale que el trabajador demanda al patrono y señala hace todas sus peticiones, ¿verdad? Y todo lo que va a manifestar en su demanda. Y viene el patrono esa es la que le llaman contrademanda, ¿verdad? Pero es la reconvención, en este caso. Entonces, esta que sea, ya sea la contestación de la demanda o la reconvención, se van a presentar al momento de la primera audiencia, que establece el segundo párrafo del artículo 338. Licenciada, ¿Sí? Esta de la reconvención o la contrademanda que llamamos es la misma, ¿verdad? Pero esa puede ser contestada ya sea en sentido negativo o positiva, ¿verdad? Eso se podría dar. Sí, es que el patrono va a decidir si va a contestar, es igual que como un caso civil, ¿verdad? Va a contestar la demanda en sentido negativo o puede ser la reconvención, o sea, en la contestación de la demanda él va a manifestar todo lo que no está de acuerdo, ¿verdad? Con relación a las pretensiones que va a hacer el actor, que es el trabajador. Y la reconvención que él también lo quiere como demandar. El uno lo demanda y el otro le contesta, pero no con contestación de la demanda, sino también lo demanda, la reconvención, que se llama reconvención. Bueno, sí, ya entendí. Entonces, sí, o sea, es como que otra demanda, o sea, ambos pueden demandar algo así, pero eso se demanda. Se hace, eso se puede hacer durante la primera audiencia. Solo cuando abre el juez a la primera audiencia y ya le toca la palabra al patrono, entonces es en ese momento cuando lo puede hacer. Perfecto, licenciada. Lo puede llevar ahí por escrito, pero mire, pero usted también esto, y entonces, pero ya lo lleva por escrito, pero es como la contrademanda o reconvención. O puede ser que nomás conteste en sentido negativo. Sí, ya comprendí, licenciada. Muchas gracias.
Y ahí el trabajador también tenía que contestar entonces esta reconvención. Por eso el juez les pregunta si va a contestar o si va a contestar el patrono en la audiencia o quieren continuar para contestar, o el trabajador va a contestar la reconvención o señala una nueva audiencia. Pero si uno no se siente seguro de contestar ahí, mejor dice que señalen una nueva audiencia, ¿verdad? Y no va a contestar. Bueno, entonces vamos a continuar la próxima clase con la presentación de las excepciones en la misma audiencia. Bueno, está bien, licenciada, muchas gracias por la aclaración. Entonces, feliz fin de semana. Gracias, igualmente pueden leer el artículo 342, sigan leyendo lo que son las pruebas un poco para que puedan entender. Muchas gracias, Ligda. Bueno, entonces que pasen feliz día. Si ya no tienen nada que manifestar o alguna otra consulta. Hay un alumno que creo que me escribió, pero ya no puede poner el informe, pero porque cuesta encontrarlos, porque si no aparecen en los listados va a costar encontrarlos. Entonces, pero la próxima semana yo les mando la información a la que yo pueda tener a coordinación. ¿De acuerdo? Gracias, Ligda. ¿Me está escuchando? ¿Qué manda? No le han dicho nada si las personas que estábamos en esto de las votaciones hay que ir a la segunda vuelta, porque como en el chat de donde estaba antes, pusieron que sí había que ir y no han avisado nada si es así o no, como solo habían dicho que era la primera, disculpe. Sí, fíjese que sí son las dos. Sí, yo sí sé que son las dos, pero no sé por qué no les han avisado. Dice mi auxiliar que sí deben de asistir, pero tienen que asistir. Blanquis, por favor, si tiene una información, ¿será que se la puede dar a los alumnos? Perdone. Sí, buenos días, licenciada. Fíjese que de lo que yo tengo entendido, todos los coordinadores de la PDH hicieron un grupo. Ahí están todos. Hay algunos que sí les hicieron unos cambios y los mandaron a otro lado, pero ya se les informó. Pero sí deben de asistir y ahí mismo la coordinadora les va a entregar su gafete, el formulario. El día de la elección. Si no los convocan antes, sí, hasta el día de la elección. Que es el próximo domingo, desde mañana 8. O sea, que este sábado no va a haber clases, Ligda. Es cierto. Fíjense que entonces el próximo sábado 19 no hay clases porque los que se tienen que trasladar al interior de la República pues lo tienen que hacer, y ustedes deben estar preparados, los que van a participar de observadores, para que estén bien un poco descansados también los que no viajen para el día domingo. Porque el domingo me parece, como ese día es todo el día, ¿verdad? Que van a participar. Entonces, si no van a haber clases el día 19. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Con una consulta, y así como los que no tienen coordinador, porque a mí donde me toca realizarlo, no llegó ningún coordinador, solo estábamos como las estudiantes prácticamente. Ya, pero... eso sí, fíjese que no sé, pero ustedes les tomaron asistencia ahí, los de derechos humanos. No, o sea, no llegó nadie.
nosotros tuvimos que ir a dejarlo a un lugar. No sé si tendríamos que ir ahí para que nos den nuestro carnet, hojas o algo. Yo tengo una duda. ¿No había coordinador a quien entregaron ustedes el gafete y el formulario? Nos indicaron que teníamos que ir a mí me tocó ir a y ahí entregamos las hojas. No se oye, no se oye. Sí, se escuchó recortado. Quiten su audio, porfa. Que ahí en el lugar solo nos indicaron una dirección para ir a dejar nuestro carnet y nuestros documentos, pero no llegó así como personal al centro de votación donde nos tocaba. No teníamos como supervisor. ¿Dónde le tocó a usted? A mí me tocó en zona 9 de Misco y la PDH, la oficina está en la Roosevelt, por ponerlo así, y nos indicaron a la hora de la llamada que ahí debíamos de dejar los documentos, pero ahora mi pregunta es, no sé si tenemos que ir de nuevo al lugar a que nos brinde de nuevo el carnet y los documentos, o cómo estaría la situación ahí. ¿Cómo fue que se los dieron al principio? Al principio fue por la primera vez, esa vez, el 25. ¿Cómo se los dieron? ¿Dónde? Fue la capacitación no me recuerdo el lugar, pero teníamos que llegar todos los estudiantes. Ah, ya. Sí, buenos días. Con respecto a lo de los gafetes y eso, nuestro coordinador nos dijo que él haría entrega de los gafetes ese mismo día, del domingo 20. Entonces, yo siento que lo mejor sería de que se comuniquen con su coordinador y ya le pregunten directamente. Sí, Lic, buenos días. Perdón, fíjese de que otra licenciada que tengo de otra clínica dijo que si no tenían coordinador o lo que sea, creo que la mayoría recibimos un correo de parte de la PDH. Ahí están los números de teléfono. Entonces, los que no tienen coordinador, que se comuniquen directamente ese número de teléfono y que pregunten. Y dijo la licenciada que si no, el coordinador del grupo no se había pronunciado, que también esperáramos que la PDH se comunicara con nosotros, cualquiera de las dos cosas. Pero ahí está el número de teléfono para que puedan preguntar. Ah, mejor. Sí, porque nosotros yo al menos no tengo conocimiento de eso, porque son ellos, ¿verdad?